El sol apenas había comenzado su ascenso cuando me encontré parado frente al espejo del baño, cepillo de dientes en mano. El ritual mundano de las abluciones matutinas dio un giro brusco cuando mi mirada cayó sobre una pequeña y discreta tarjeta de presentación descansando en el lavabo del baño. Su presencia me echó extraña y fluja. La recogí, esperando encontrar un nombre o logotipo familiar. En cambio, encontré lamentaros que en texto inmobiliario, un nombre que no podía creer. Confundido, llamé a mi esposa. Oye, cariño, ¿conoces un agente inmobiliario llamado Joel Dawson? Desde la sala de estar, su voz flotó de vuelta. ¿Joel Dawson? No, no me suena, respondió ella. ¿Por qué? Pregunté, dudando y tratando de sacudir la incomodidad que se estaba sentando en mi estómago. Escondí esta tarjeta de presión en el baño. Pensé que silenció en destrobiscos X. Hubo una pausa, un momento de contemplación, antes de que ella respondiera, oh, debe ser de cuando estábamos buscando casas el año pasado. Mi Catherine, nos la dio él. Simplemente olvidé tirarla, dijo ella. Mientras continuaba con mi rutina matutina, persistía una sensación de inquietud. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta tarjeta aparentemente inocente resurgió un año después? Poco sabía yo que este descubrimiento inocuo era solo el preludio de una saga de traición que se desarrollaría en los próximos días. En los días que siguieron al inquietante descubrimiento de la tarjeta de presentación del agente inmobiliario, mi hogar se convirtió en un escenario inesperado para extraños. Primero una representante de que afirmó una visita, luego un reparador de aire acondicionado. Cada encuentro intensificó el escepticismo que se había arraigado en mí. Una noche que de inesperado verenas perro y chini se vio frente a esposa. Oye, sobre el preparador de aire acondicionado, ¿por qué no me dijiste que alguien venía a revisarlo? La casa me parecía bien, dijo ella, levantando la vista de su libro y fingiendo inocencia. Oh, se me olvidó mencionarlo. Solo fue una revisión rápida. Nada serio. Mansford y Sam siempre fue súper Sylvie. Pero no se ni de forma de que me viajar. ¿Es chip o no lo uso? Su respuesta fue un encogimiento de hombros casual. Tal vez se le acabaron. La gente es olvidadiza. A pesar de sus intentos de restar importancia a mis preocupaciones, una duda persistente se estaba gestando. Las inconsistencias en sus explicaciones eran demasiado evidentes para ignorarlas. La casa, una vez un santuario, ahora se sentía como un rompecabezas que faltaba piezas cruciales. Unas noches más tarde, mientras nos acomodábamos en nuestra rutina de cena y televisión, ya no pude contenerme más. ¿Por qué tantos visitantes y por qué tanta secrecía? Es como si hubiera todo un mundo sucediendo en nuestra casa, del que no soy parte. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos y luego desvió la mirada enfocándose en la televisión. Estás leyendo demasiado, Neso. Es solo la vida. ¿Por qué suceden? Elijah está ahí con una tensión no expresiva. Y mientras nos preparábamos para dormir, la sensación de estar fuera de algún secreto crecía más fuerte. Poco sabía que los hilos de la decepción estaban estrechamente tejidos, esperando ser desenredados en los días que vendrían. Los días tuvieron un cielo de dudas y sospechas. Con cada momento que pasaba, la red de engaño parecía hacerse más gruesa. La decepción empezó a apretar su realidad, una vez confiable. Incapaz de sacudir la inquietud persistente, decidí tomar las riendas de la situación. Una mañana, después de intercambiar una sonrisa forzada con mi esposa, salí para el trabajo como de costumbre. En lugar de dirigirme a la oficina, estacioné mi auto discretamente y observé nuestra casa desde la distancia. El auto de alquiler al otro lado de la calle proporcionaba el punto de vista perfecto para observar y esperar. Mientras estaba sentado en el auto, minutos se estiraron en una avenida algo bonita. Una procesión de autos pasó, ninguno traicionando los secretos dentro de mi casa. Mi carcomí, ¿tía? ¿Estaba exagerando? Tal vez estas eran solo coincidencias y no sé después de todo. Pasó una hora antes desde que se desarrollara una escena familiar. Otro visitante, esta vez un BMW beige, se detuvo, con las ventanas tintadas y un hombre sosteniendo un ramo de rosas. Mi corazón latía rápido al reconocer el potencial de otra pieza del rompecabezas para encajar. Incapaz de contener mi curiosidad, susurré para mí mismo. ¿Quién es él? ¿Qué quiere? Observé con la respiración contenida mientras el hombre entraba a la casa. Mi mente corría con pregunta. ¿Por qué rosas?
¿Qué podría explicar este misterioso encuentro? Mientras continuaba mi vigilancia licenciosa, mi mundo se tambaleaba al borde de revelación. Poco sabía que la verdad, cruda y sin filtros, estaba a punto de revelarse de maneras que no podía imaginar. El BMW de beige permaneció en el camino de entrada, dejándome paralizado en el auto de alquiler al otro lado de la calle. El hombre con las rosas en la mano desapareció detrás de las puertas cerradas de mi casa, una escena que se desarrollaba en cámara lenta y agonizante. En el silencio tenso, murmuré para mí mismo: ¿quién es él? ¿Por qué rosas? Mi imaginación corría, tejiendo escenarios de traición y engaño. Incapaz de soportar el suspenso por más tiempo, salí del auto de alquiler con el corazón latiendo en mis oídos. Mientras me acercaba a la casa, no podía sacudir la sensación de que la verdad, sea cual sea, me esperaba al otro lado. Compulsively vid parvis el apartamento. El aroma de las rosas flotaba en aire, mezclándose con el peto de la revelación inminente. La puerta se abrió con un chirrido y ahí estaban, mi esposa y el desconocido. La habitación parecía comprimirse, sofocando el aire a mi alrededor. El desconocido, con los ojos abiertos de par en par por el pánico, aferraba las rosas como si fueran sus salvavidas. No podía contener la rabia que crecía dentro de mí. ¿Qué demonios está pasando? Las palabras escaparon de mis labios, un rugido que resonó en la habitación. Mi esposa, atrapada en la culpa, balbuceó: «Ryan, ¿qué estás haciendo aquí?» Ignorando súplica y respuesta al intruso. «¿Quién eres y por qué estás aquí?» El desconocido hombre buscó una explicación. «Tengo esta tarjeta de presentación. Ella pidió mis servicios». Arrebaté la tarjeta de su mano. Mis ojos se abrieron al ver la imagen que mostraba. Mi esposa, medio desnuda, con una dirección de sitio web. La habitación se giró a mi alrededor mientras absorbía la desorientación. ¿Qué demonios es esto? Las palabras escaparon de mis labios, una mezcla de enojo e incredulidad. Mi esposa, llorosa y derrotada, susurró: «Yo era una prostituta antes de Decline. Lo siento mucho». En ese momento las rosas se marchitaron, reflejando la caída de la vida que creía conocer. La verdad dolorosa y cruda se desplegó ante mí, dejándome lidiando con los pedazos de mi realidad destrozada. La habitación resonó con el silencio aplastante de la revelación, mientras el desconocido aferraba el ramo de rosas y mi esposa se cubría en una confesión no dicha. El tiempo parecía detenerse, una cruel pausa antes de que estallara la tormenta de emociones. «¿Qué demonios es esto?», repetí, mi voz tensa y llena de incredulidad, mientras miraba la tarjeta de presentación con la imagen medio desnuda de mi esposa. El pez de sus pasados, oculto de años, se derrumbó sobre mí. Mi esposa, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente rompió el silencio. «Ryan, yo era una prostituta antes de conocerte. Lo siento mucho». El aire se espesó con el peso de sus palabras y mi mente luchó por procesar la revelación. ¿Una prostituta? ¿Antes de nosotros? ¿Por cuánto tiempo? Ella evitó el contacto visual, su mirada fija en el suelo. Desde antes de que nos casáramos. No sabía que me irte. Pensé que te irías si lo sabías. La confesión me golpeó como un puñetazo y di un paso atrás, la habitación girando. ¿Me has estado engañando durante 3 años? Mi voz temblaba, cada palabra sonó un sabor amargo. Enterró su rostro en sus manos y andas en sus orejas. Lo siento mucho, Ryan. Nunca quise que llegara tan lejos. Me alejé luchando por comprender la magnitud del engaño, el amor que pensaba que compartíamos desenredándose en una cruel revelación. El silencio colgaba en la habitación, roto solo por sus sollozos silenciosos. La verdad, amarga y cruda, había sido expuesta, dejándonos parados en lados opuestos de una confianza destrozada. La vida que pensaba que estaba construida en amor y compromiso, ahora se sentía como una fachada, y luché con la cruda realidad de un matrimonio manchado por secretos y traición. La habitación pulsaba con el peso de la revelación. El rostro de mi esposa, cubierto de lágrimas, suplicaba comprensión, pero las heridas eran demasiado profundas. «¿Por qué, Nora?» Las palabras escaparon de mis labios, cargadas de una mezcla de angustia e incredulidad. «¿Por qué me ocultaste esto? Durante años...» Ella luchó por encontrarse con mi mirada, su voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que no me amarías si lo supieras. Tenía miedo de que te fueras». Mis puños se cerraron, luchando con la agitación de emociones. ¿Y este hombre? ¿Por qué está aquí con rosas? Ella dudó antes de responder. «Es un cliente». «No fuiste desde la casa, es la esto».
La habitación se sentía sofocante, Spidespopa con la traición. Cada rincón de nuestro espacio sagrado, ahora manchado por la revelación. El peso de un pasado compartido se había roto, dejándome parado al borde de una dolorosa decisión. No puedo hacer esto, Nora. No puedo fingir que todo está bien. Finalmente lo admití, mi voz quebrándose. Tienes que irte. Sus ojos se abrieron, una mezcla de sorpresa y desesperación. Ryan, por favor. Acomodándose, es demasiado tarde, Nora. La verdad es que necesito tiempo y espacio para entender las cosas. Mientras ella suplicaba por una oportunidad de redención, alcancé un bate cerca de la puerta, un símbolo de la protección que ya no podía ofrecer. Tienes que irte, le insté, apuntando el bate hacia la puerta. Ella recogió algunas pertenencias con el teléfono en la mano y llamó a su hermana. Por favor, ven a buscarme, susurró, sus ojos se ponían una niñerdarse. Mientras la veía irse, el peso de la dolorosa decisión colgaba pesadamente en el aire. La puerta se cerró detrás de ella, dejándome solo con los restos destrozados de una vida que ya no existía. Los ecos de la puerta cerrándose resonaron a través de la casa vacía, marcando el final de un capítulo que alguna vez prometió amor y confianza. Yo, solo en el silencio inquietante, sabía que estaba en una encrucijada. El camino hacia adelante incierto y lleno de complejidades legales. Caminé por las habitaciones ahora vacías, las paredes resonando la ausencia de una vida compartida. Yo. Mi mente oscilaba entre buscar una retribución legal y el deseo de cerrar este capítulo. Yo. Una llamada fónica a un abogado podría ser el primer paso para desentrañarme de los lazos legales que nos unían. Oh, ahogado en la contemplación, alcancé mi teléfono. Hola, soy Ryan. ¿Ya has visto Pluma una consulta? Es sobre un divorcio. La oficina del abogado se sentía estéril, un contraste marcado con la tormenta emocional que estaba sufriendo. El abogado, una figura de profesionalismo distante, evaluó la situación tratando de entender las complejidades de un matrimonio disuelto por la traición. La infidelidad complica las cosas, explicó el abogado con palabras cargadas de implicaciones legales. Pero podemos explorar tus opciones. División de bienes, pensión alimenticia, custodia, si aplica. Depende de lo que quieras. El peso de las decisiones futuras cayó sobre mis hombros. Quiero un corte limpio, sin lazos, sin recordatorios. Mientras el abogado profundizaba en las complejidades legales, luchaba con la realización de que la vida que una vez conocí ahora estaba gobernada por estatutos y jerga legal. El tribunal se cernía en el horizonte, un campo de batalla para los restos de un amor que se había convertido en una guerra de palabras. Salí de la oficina del abogado con un montón de papeles, un mapa para navegar el laberinto letal del divorcio. El proceso había comenzado, un doloroso viaje hacia la libertad, pero las cicatrices de la traición aún permanecían, una marca indeleble en las páginas de mi pasado. Al regresar a la casa vacía, sentí una extraña mezcla de alivio y desolación. Las encrucijadas legales eran navegables, pero las secuelas emocionales seguían siendo territorio desconocido, donde las heridas del corazón eran mucho más duraderas que las de la ley. El hueco silencio de un hogar vacío me envolvió mientras encontraba consuelo en la luz de la pantalla de la computadora. Solo, pero conectado con el vasto mundo de Internet, me volví hacia el mundo virtual en busca de sabiduría de extraños que pudieran iluminar las sombras de mi realidad fracturada. Publicando en un foro de consejos de relaciones en Reddit, mis dedos bailaron sobre el teclado, revelando la dolorosa saga de descubrimiento, traición y el espectro inminente del divorcio. Una comunidad de extraños, unidos por experiencias compartidas y comprensión empática, esperaba para ofrecer ideas y orientación. A medida que las respuestas llegaban, dudé antes de abrir el primer mensaje. La pantalla parpadeó con palabras de consuelo, empatía y la dura realidad de otros que habían navegado por tormentas similares. Mis ojos escanearon la pantalla, absorbiendo la sabiduría colectiva de una comunidad que había enfrentado los mares tumultuosos del desamor. Un mensaje se destacó: no estás solo. Tómate tu tiempo, respira, busca ayuda profesional. La curación es un viaje, y acabas de dar los primeros pasos. Animado por la camaradería digital, respondí a un mensaje privado de un extraño que compartía una historia similar de traición y recuperación.
El diálogo se desarrolló con palabras de aliento que unían el abismo entre avatares sin rostro y un mundo virtual. En medio del intercambio digital, un tono familiar rompió el silencio. Era ella la fuente de mi dolor y confusión. Con cautela, Derry, ¿qué quieres? Su voz, una melodía familiar, ahora llevaba el peso del remordimiento. Ryan, necesito hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos? Suspiré, la tensión de involucrarme luchando con la necesidad de distancia. No hay nada más que decir. Tú hiciste tu elección. Mientras la llamada terminaba, regresé a la comunidad en línea, dándome cuenta de que los extraños virtuales se habían convertido en un salvavidas en este mar turbulento de emociones. Un santuario digital donde las experiencias compartidas se convirtieron en piedras de toque hacia la curación. En las últimas horas de la noche, el brillo de la pantalla iluminaba un camino adelante. Los consejos, la empatía y la fuerza colectiva de los extraños me guiaron a través de la oscuridad, insinuando la posibilidad de un futuro libre del peso de la traición. El viaje seguía siendo incierto, pero armado con la sabiduría colectiva de aquellos que habían sobrevivido a tormentas similares, me preparé para enfrentar el terreno desconocido de la curación, el crecimiento y la búsqueda de un nuevo comienzo. Gracias por escuchar la historia hasta el final y si les gustó, por favor apóyennos con un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Escriban en los comentarios lo que piensan sobre la historia.